Hola Ana, buenas noches. Ayer estuvimos conversando, ¿no? Referente al tema de cómo tú te organizas para para estudiar, para hacer tus trabajos grupales. Y bueno, me quedé con una duda, ¿no? Por eso es que te pido otra vez, por favor, para concluir con esta entrevista, ya que sí recuerdo que hablamos un poco de las herramientas que utilizas, por ejemplo, para tus trabajos grupales, me comentaste el documento de Google, el Canva, me hablaste también de un aplicativo que utilizabas para realizar tus apuntes, para poder estudiar mejor, ¿no? Que era Notshelf, si no me acuerdo que habías pagado por este aplicativo inclusive. Y bueno, me quedó una duda y quería saber, ¿no? Si tú actualmente estás utilizando la IA también para poder realizar tus trabajos, tus tareas, para poder estudiar, no sé. Coméntame un poquito, por favor. Ah, buenas noches, igualmente. Bueno, con respecto a la IA, sí es bastante utilizada, al menos en el campo universitario. Es bastante utilizada, sea ChatGPT, Gemini o sus variantes, no solamente por el hecho de hacer las consultas o las preguntas, sino también para la generación de imágenes que se utilizan para hacer los proyectos, ya que ya no es necesario que tú estés dibujando, tener que contratar a alguien para que te haga una imagen que tú requieras para tu trabajo, sino simplemente le dices, por ejemplo, a la IA de tu preferencia, genérame tal imagen y lo puede hacer de forma fácil, con las ciertas indicaciones requeridas y así hace que el trabajo sea más rápido, didáctico. En el caso de lo que son ya las guías de consultas, por ejemplo, ChatGPT, que es la más famosa, sí la suelo usar bastante para mis proyectos, pero hay que tener en cuenta que para usar este tipo de IAs hay que tener estrategia, porque no simplemente es mandarle a que haga todo tu trabajo, sino que hay que usarla de forma, por así decirlo, inteligente para sacarle el mayor provecho, ya que a veces la IA tiene solamente recopilación de las fuentes existentes en la misma web. Por lo tanto, se debe preguntar o a veces ser un poco más minucioso en lo que se desea, inclusive para que realmente hagas un buen trabajo, al menos lo que nosotros hacemos, o al menos lo que yo suelo hacer en mis trabajos, es que les suelo consultar cómo podría organizarme al hacer mis trabajos o cómo puedo hacer la división de mis trabajos para poder partir de un punto en la investigación. A veces cuando estoy demasiado trabada en buscar ciertas informaciones, les suelo pedir a la IA que me recomiende algunos libros o si tiene referencias sobre algunos libros para buscar directamente y ya en este caso, la tarea que es la mía, que es leer el documento, el archivo que se ha recomendado. Así que es bastante bueno en este caso lo que es la IA cuando se utiliza de esta forma. Aunque también hay que tener bastante cuidado, ya que cuando se usa la IA de forma no tan beneficiosa te puede dar datos que no son ciertos o incluso si es que haces copy y pega en tus trabajos puedes caer en plagio académico que también es penalizado. Ujú. Sí, es verdad. ¿Y cómo tú te sientes? Bueno, ¿qué tipo de IA sueles utilizar normalmente? Ah, ChatGPT normalmente, ya que es con el que siento que tiene su forma de uso bastante fácil, además que te lo divide en secciones para poder ir nuevamente a la conversación que hiciste, es gratuito y en su mayoría no tiene tantos fallos si es que sabes hacer las preguntas correctas. Ujú. Ya. Y por ejemplo, bueno, me dices que si te sientes bien. ¿Y cómo te sientes tú usando esta herramienta que te facilita, ¿no? Hacer tu trabajo? Claro, es menos angustioso tener que, por así decirlo, hacer una planificación, además que te toma menos tiempo, ya que teclear la pregunta y recibir información a lo mucho te demorará 2 minutos y medio, a lo mucho 3 minutos, en lo cual te organizas, a lo que demoraría 30 minutos hacerlo con hoja y papel, tener que agarrar las prioridades y hacer una organización compleja que demora bastante tiempo y normalmente para esos trabajos que demandan
bastante concentración. Si es que tú no haces una buena planificación, terminan siendo un desastre y consumiendo a veces el doble del tiempo requerido, siendo algo no tan beneficioso y terminando en mucha frustración. Ujú. ¿Y qué es lo que más te molesta, por ejemplo, cuando usas esta IA, ¿no? ¿O qué es lo que- A veces cuando no sueles hacer las preguntas correctas, te mandan unas respuestas, pero wow, que tienes que verificar dos veces si es cierto y al final terminas buscando por tu misma cuenta Ujú. si es cierto y al final no te sirvió de nada haberle preguntado a la IA porque tuviste que investigar tú mismo el resultado. Que esto me pasó en un proyecto que yo hice el ciclo pasado, es que yo pregunté qué rutas se hacían en la Javier Prado ya que estaba haciendo un proyecto de investigación sobre las rutas que nos mandaron para un curso. Ya. Y me mandó ciertas rutas de las cuales yo tuve que investigar si realmente pasaban por ahí. Y me di con la sorpresa que sí pasaban por ahí, pero antes de 2015. Me dio unos datos que no eran para la investigación de este año. Una Actualmente información pasada. una información demasiado pasada que hubiese servido como que hace 10 años. Te faltó colocar, pues, en la actualidad. Y bueno, A veces suele pasar eso. y a pesar bueno, de esto que me dices, ¿no? Ujú. ¿Qué te motiva a seguir usándola, no? Eh, claro, es que cuando, cuando utilizas las preguntas correctas, y siento que más que todo es un asistente, porque la IA es eso, es un asistente. Es un asistente de inteligencia artificial que, bueno, te trata de orientar en ciertas preguntas y en lo que dentro de su programación está capacitada. Además de la recopilación de la web y las fuentes a las cuales está autorizada, porque también la misma IA tiene restricciones, por ejemplo, con los derechos de autor, ya que si tú le pides cierta información sobre libros, no te los puede dar, ya que están protegidos bajo derecho de autor, y al final la información la tienes que buscar tú mismo. Mm, Pero cuando se trata de, por ejemplo, organizarte o pedirle una planificación de tu día, le das todas las especificaciones o más que todo conversar con la misma IA, realmente es bastante buena, beneficiosa. En mi caso me ayuda bastante cuando yo me quiero organizar en lo que son mis actividades diarias, no necesariamente en el estudio, sino para acomodar todo lo que tengo que hacer en el día, en la semana. Inclusive me da ideas innovadoras a veces en lo que son las comidas es o cierto. también los métodos de estudio, porque también tiene bastantes métodos de estudio, ya que puede recopilar la información y decirte cuáles son los pros, los contras, o también métodos de lectura, o también para poder estudiar para un examen, qué es lo que debes hacer o qué es lo que debes evitar. Así que en esa parte es bastante beneficiosa para hacer, digamos, un pre antes de estudiar. Ujú. Y por ejemplo, si tuvieras una herramienta de IA perfecta para ti, em, qué tendría que tener esta IA para que tú seas feliz y diga, wow, sí, me ayuda 100% a estudiar y ya, soy feliz? Claro, en este caso una IA que sea 100% así feliz, creo que tenga todas las herramientas incorporadas, porque como tal, al menos ChatGPT no te puede generar imágenes como tal, ya que tienes que buscar a veces distintos tipos de IAs para tratar de encontrar algo que realmente estés encontrando una herramienta. Es como que la herramienta que tú usas, digamos la IA, al final tiene varias ramas y tienes que ir buscando una por una para realmente, bueno, buscar lo que necesitas. En este caso, si nos centramos únicamente en cómo funciona ChatGPT, que es un asistente, eh, yo diría que no se equivoque tanto en lo que es su información, que sea un poco más exacto, o a veces también la justificación que le da el por qué te está diciendo tales respuestas. A veces tú le dices,
te dicen una información así y tú te quedas pensando, pero ¿por qué está diciendo tal palabra o tales términos? Entonces tú tienes que agarrar y pedirle una justificación. Y a veces esta justificación que te da no está tan bien explicada o tiende a caer a veces en contradicción, que es lo que suele suceder con ciertos términos cuando se trata de estudios, digamos, un poquito complejos como lo que es filosofía o términos demasiado específicos en la carrera de literatura o lingüística, ya que suele chocar porque son términos propios, digamos, de libros, y al tener estos libros, derechos de autor, no puede acceder la IA con tanta facilidad a esta información, y la única forma de que se pueda acceder a esta información es mediante tesis o artículos, o en todo caso ensayos que estén publicados dentro de la misma web y que sean abiertos a todo público, y por lo tanto la misma IA pueda sacar fragmentos o pueda llegar a entender estos términos. Pero en este caso, si no está como tal, entonces no puedes sacar la información, y es a veces Claro. tedioso porque te termina diciendo una cosa que no es y terminas más mareado. Así que Claro, una como guía que lo como lo que realmente... comentabas al comienzo, ¿no? Sí, claro, Sí, es por que lo la tanto, IA tiene un sesgo, pues además como al no tener sí, toda la información, te da lo que encuentra, ¿no? exactamente. Por lo tanto, yo siento que una inteligencia artificial que así yo dijera, que fuera perfecta, es que tuviera acceso a este material, pero que no te lo dijera como tal, sino que te pudiera dar lo necesario o una explicación muy buena para que no tengas que al final terminar teniendo un concepto, luego viendo que no era este concepto, o a veces guiarte de un concepto errado para poder empezar una investigación, que eso también es algo que no es nada beneficioso cuando buscas a veces libros o de qué trata cierto libro, y bueno, pues llega a ser así y se cruza bastante. Claro, al menos que le des todo el libro ahí para que te lo revise, o sea, Sí. es complicado también eso. Está bien, Ujú. Dana. Bien, gracias por tu información que me brindas y ahora sí espero que ya no te moleste otra vez. Tengo que cerrar ya estas entrevistas y bueno, parte de poder también desarrollar cómo aprendemos, Ujú. cómo nos organizamos también en el estudio, ¿no? Es esta información que Claro. es importante para mí. Bien, Dana, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Ok, muchas gracias.